Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno verlos. Una tarde un poquito caliente, pero no es por el calor, sino por la presencia del Señor. Por favor, tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos tu palabra una vez más. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, alrededor de tu mesa, para recibir la porción que tienes para nosotros. Abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tú, Señor, con tu bisturí, cortes toda grosura, todo lo que pueda estar afectando nuestro crecimiento espiritual. Gracias por los servidores, por cada uno de ellos que atentamente vienen temprano para preparar tu templo, para que el resto del pueblo pueda sentirse cómodos. Reprendemos todo virus, toda bacteria, todo aquello que pueda dañar nuestra salud. Guárdanos y cuídanos y ayúdanos a ser cautelosos, no desconfiados ni miedosos, porque el temor, Señor, no viene de ti, pero sí respetar las reglas que nos han puesto nuestros gobernantes. Muchas gracias por la Iglesia Nacional, donde quiera que se congregue. Oramos por los pastores que han partido de esta tierra y han dejado huérfanos, viudas. Oramos por esas familias que dolorosamente han tenido que aguantar, que soportar esos procesos. Te doy gracias por nuestra salud, por haberme devuelto la vida, por el oxígeno, por la esposa que me cuidó, por la doctora. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia. Y sé que lo mejor de mi vida está por venir todavía. Muchas gracias. Bendigo mi preciosa congregación, Señor, un pueblo que te ama, que te adora, que te alaba, te obedece. Es un pueblo diezmador, ofrendador, sembrador y generoso. Muchas gracias, porque estamos contentos de pastorear a este pueblo, Señor, que nos hacen el ministerio más fácil. Gracias por aquellos que se han ido, que ya no regresaron también, donde quiera que estén. No los juzgamos, porque nosotros sabemos, Señor, que tú tienes tus planes de bien para todos. Alcánzales, guárdales y cuídales donde quiera que estén. Que no falte el pan en nuestras mesas, que no falte el vestido, el calzado de nuestros hijos, y que esta congregación vaya de aumento en aumento, Señor. No solamente en conocimiento, en crecimiento, no numérico solamente, sino espiritual, para tu pronta venida. Muchas gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a hablar de algo muy interesante. Dice la palabra en Marcos capítulo 2, verso 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Como ustedes saben, me gusta mucho escudriñar un poquito más. No es que me guste, sino que el Señor pone en mí ese interés. Así que no es mío, no es que me guste, sino es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Decirlo. Pero tengo que reconocer que es el Señor quien me ha dado esa virtud, escarbar. Nunca se me olvida cuando aprendí aquella parábola de la perla del gran precio, cuando el hombre compró un terreno y empezó a prepararlo para la siembra. Y resulta que encontró una perla. Y dice la Biblia que la cubrió, fue y compró todo el terreno, no solamente una parcela, sino todo el terreno, para poder tener derecho sobre esa perla. Las perlas son muy interesantes. En la Biblia está llena de perlas.
Pero hay que trabajar, por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras y ahí me van a encontrar. No solamente léanla. Lógicamente, para poder escudriñar la palabra necesitamos muchísimo de la ayuda del Espíritu Santo. Una dependencia, humildad, sencillez, para poder decirle, Señor, ¿me puedes mostrar qué hay aquí abajo? ¿Qué misterio esconde esto? Y entonces, lógicamente, el Señor en su bondad nos va abriendo la palabra poco a poco. Entonces, es un privilegio realmente para poder entender por qué el martes la congregación disminuye, por qué el jueves disminuye y por qué el domingo se llena, ¿verdad? Porque lógicamente encontrar esa respuesta, si nosotros no tenemos cuidado, juzgamos mal a los que no vienen, que son domingueros. Incluso yo he caído en ese pecado, ya le pido perdón al Señor, porque no había entendido. Por eso es que entiendo perfectamente que toda la respuesta que usted busque está en la palabra, toda. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden? ¿Por qué aquí? ¿Por qué sufrimos? La famosa pregunta, ¿verdad?, teológica de todos los siglos, ¿por qué sufren los justos cuando leemos el libro de Job? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero cuando uno lee el libro de Job, se va dando cuenta que hay una razón para que Dios haya permitido. Y entonces eso trae consuelo a nuestras vidas. Entonces muchas veces nosotros no entendemos por qué la gente no es constante. Porque lógicamente hay dos clases de congregaciones. Una congregación que es iglesia, la otra que es congregación. La congregación es la que se llena toda la semana, porque muchas veces usamos la iglesia como un escapismo, para escondernos, para huir de la casa, del trabajo, de los oficios. Porque mire qué irónico que en la iglesia de este tipo todo el mundo trabaja, que en privilegios y se mueve y esto y lo otro, pero en sus casas no hacen nada. Entonces hay una dicotomía que contradice las cosas. En sus casas hay necesidades, hay suciedad, hay cosas que no se arreglan, pero en la iglesia es el famoso estigma, luz de la calle y oscuridad de su casa. O sea que no están en la iglesia por el Señor, están por escapar de algo o por refugiarse en algo. En pocos minutos le voy a contar una parábola que el Señor me regaló. Imagínense un niño, cumple años. Y cuando cumple años el niño, invita a un montón de güiros también. Y su casa, el patio, se llena de niños. Toda la cuadra asiste, ¿va? Toda la cuadra asiste. Y la mamá le compra el pastel, compra los dulces, la piñata. Y el niño está contento porque todos los amiguitos han llegado de la cuadra para celebrar con él. Quiebran la piñata, agarran los dulces, comen pastel y toda la cosa. Y la mamá inocentemente le dice a su hijo, ¿ya viste cómo te quieren? ¿Ya viste cómo te aman todos los niños de la cuadra? Y el niño dice, sí, mami, lo creo. Pero resulta que la mayoría de niños no llegaron por el niño, llegaron por el pastel, por los dulces. Y eso es lo que la iglesia cree que engaña a Jesús cuando llena el templo, creyendo que están viniendo a celebrar al Hijo, cuando lo que vienen es a distraerse, a echar su último sueñito, a platicar, a conseguir contactos, a hacer amigos, a conseguir un teléfono. Lo tengo, pero en la iglesia, hermano, el domingo llego y me lo da. O sea, no venimos, muchos no venimos por el niño. Es mentira, venimos por el pastel, por los dulces, por el descanso, por escondernos. Esa es la iglesia. Ahora uno se pregunta, ¿por qué sucede eso? Bueno, entremos en materia. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Las revelaciones de Dios, que son paulatinas, no son para todos los odres, porque los odres somos nosotros. Y el Señor quiere derramar sobre todos los odres su vino nuevo, la revelación de su palabra, palabra que impacte,
palabra que corte, palabra que transforme, palabra que vaya socavando poco a poco las raíces, los cimientos que hemos traído en nuestra propia naturaleza pecadora. Y entonces Dios es tan cuidadoso, este mensaje es corto, nos vamos a ir rapidito. Dios es tan cuidadoso con sus odres que no va a permitir que vengan a escuchar mensajes que impacten la vida, que transformen, porque les va a hacer daño. O sea, si leemos palabra por palabra este texto, nos vamos a dar cuenta que Dios no está cuidando tanto el vino, sino el odre. Por eso Él dijo con mucha autoridad, porque de todos los que me diste, ninguno se perdió. Porque no todos los odres están capacitados para recibir cierto tipo de mensaje. Espero estarme explicando. Esto pareciera como que hubiera una escogencia, pero no, está escrito aquí. Por eso dice, y nadie echa vino en odres viejos. Porque hay gente con una mentalidad tan vieja, tan religiosa, tan enraizada en sus conceptos y estructuras, que ni aún el vino nuevo de la revelación del Espíritu Santo los va a hacer cambiar. Y entonces vienen aquellas frases, sí, es cierto, ahí dice así, pero yo creo que. Y entonces Dios, previendo que ese odre se le pueda perder, mejor no le echa vino nuevo. Y eso, hermano, es cuestión de ponerse a pensar. Porque si usted no viene, porque ya no cree en el mensaje, porque ya para qué estar llegando los martes para oír lo mismo, como decía mi esposa en su mensaje, otra vez lo mismo, usted ya se está poniendo viejo. Y no tardará en que el Señor diga, no, este se me está perdiendo. Está dejando de creer lo que yo digo ahí en el púlpito, pero también está dejando de creer en mí. ¿Me estoy explicando? Entonces, para que no se me pierda ese odre viejo, con viejas costumbres, con viejos conceptos, con viejas ideas, mejor no le echo el vino nuevo. Por eso sigue diciendo, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama. Entonces Dios es tan amoroso, tan cuidadoso, que no va a traer o no va a permitir que odres viejos vengan a escuchar estas cosas. Cuando yo entendí esto, que el Señor me lo abrió, entendí a muchas personas que han venido a un culto y se van. Vienen emocionados porque les cuentan esto y lo otro, pero cuando empiezan a recibir o a oír cosas del vino nuevo, no, dicen, no, mejor me regreso donde estaba. Porque son odres viejos. Porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos estructuras difíciles de romper, humanamente hablando. Pero trascienden tanto que ni el vino nuevo rompe esas estructuras. Y es entonces cuando poco a poco los odres viejos van abandonando el agar, que es la iglesia, la congregación, donde se les echa vino nuevo. Todo el deseo de Dios es que nosotros seamos odres nuevos, por eso sigue diciendo, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero ¿cómo ser odre nuevo? Lógicamente, el odre nuevo es el antagonista del odre viejo. Aquel que sigue siendo niño, que sigue creyendo, que sigue escuchando y que sigue luchando contra sus propios conceptos, permitiendo que la palabra, que el vino nuevo del Espíritu Santo permee, penetre sus corazones. Y que haya una expresión interna que diga, tienes razón, Señor, me estoy quedando obsoleto. Me estoy quedando, Señor, con la religión con la que he estado tantos años y ni cuenta me he dado. Por eso cuando empezamos a sentir que los cultos son aburridos, que los cultos, qué largos, que mejor lo voy a ver en los medios, en el YouTube, qué sé yo,
tenemos que empezar a darnos cuenta, me estoy envejeciendo y lo viejo en mí no va a permitir que tú me des esas nuevas revelaciones, ese nuevo fuego, esa nueva emoción, como hemos estado hablando, esa nueva pasión. En Estados Unidos, las grandes empresas, a sus ejecutivos, lo he dicho más de una vez, para renovar su valor, su autoestima, para renovar su rendimiento, cuando es el tiempo de que se vayan de vacaciones, les pagan a este muchacho, al ejecutivo y a su esposa, no a su familia, solo a él y a su esposa, váyase a las Bahamas una semana, todo pagado, váyase. Queremos que se desconecte de todo para que cuando regrese venga renovado y podamos recibir más de lo que usted tiene. Estas empresas calculan que sus ejecutivos de alto nivel, los CEO que ellos contratan, se desgastan tanto que van a empezar a dejar de rendir. Y los sueldos que ganan son tanto, pero porque rinden al triple a sus empresas. Entonces la empresa les paga sus vacaciones a él y a su esposa. Váyase. No, es que yo quiero, aquí yo quiero trabajar las vacaciones, dele pues. Y al poco tiempo esta persona ya está enferma y empieza a pedir permisos, empieza el seguro, empieza aquí, empieza allá, porque la misma empresa lo exprimió tanto. Y eso es lo que no quiere hacer el Señor con nosotros. Él quiere que el vino nuevo nos rejuvenezca como el águila. Por eso es que no hay dos cultos iguales, no hay dos reuniones iguales, todas son diferentes. No es cuestión de solo por la mascarilla, por la situación que estamos pasando, es el Espíritu Santo. Solo calculemos qué hizo el Señor con la iglesia nacional o mundial desde marzo del año pasado hasta estos tiempos en que hubo reapertura, cuando se cerraron los templos. Tuvo que renovar muchos odres y algunos estaban tan viejos que ya no regresaron. ¿Y Dios no los ha matado? ¿No se van al infierno? Siguen siendo hijos de Dios, pero ya no regresaron. ¿Por qué? Porque su odre se envejeció tanto que ya no tuvieron el anhelo, el deseo, la pasión por regresar y recibir vino nuevo. Esta es una queja de la mayoría de pastores. Es la pregunta del millón. Ayer cuando hablé con el pastor Vladi y comentábamos el asunto del decreto que está en vigencia, que le pregunté qué podía yo hacer, porque en Guatemala también están parecidos. Me decía, mira Carlitos, yo no quisiera que volvieran a cerrar los templos, porque cómo ha costado que vengan los de marzo para acá como para que los vuelvan a cerrar. O sea, es una situación de dolor pastoral al ver que esos odres se envejecieron y ya no anhelaron el vino nuevo. Y Dios dice, no hay problema, quédate en tu casa, tranquilo, no te vas a ir al infierno, porque como Él ya lo selló, ya les puso las arras del Espíritu, ya escribió sus nombres en el libro de la vida, nadie los puede borrar. Y Él ha prometido, de los que me diste, ninguno se ha perdido, aunque se puso viejo y no pude echarle vino nuevo, pero ahí están. Ahora, qué triste condición que el Señor tenga que darse cuenta o mostrarnos con esta palabra que nuestro odre se envejeció tanto que ya no estamos capacitados para recibir vino nuevo. Y eso sí es doloroso, porque el Señor quiere que nosotros vayamos en un creciendo constante, que vayamos de gloria en gloria, dice la palabra. Pero algunos ya no pasaron de donde están antes del cierre por la pandemia. Se quedaron ahí. Se están perdiendo las perlas, lo precioso, las joyas de la corona, por decirlo así, de aprender cosas nuevas. Y entonces es cuando vemos los grandes vacíos en el templo. Y uno dice, ¿qué pasaría con el hermano? Yo mismo me hacía ese, ¿qué pasó? Platicaba con mi esposa,
¿Y has visto si llegó fulano? No, no llegó. ¿Pero qué pasaría con eso? Ahora entiendo. Yo no los estoy envejeciendo, ellos envejecieron. Y Dios respetó tanto su decisión que dice, no, si yo le hablo, por ejemplo, del reino de Dios y su justicia, como ese precioso mensaje que el Señor nos daba un día de estos, no lo va a creer, no lo va a asimilar. Y no solamente en la palabra se va a derramar, sino Él especialmente se me puede perder. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, aunque se quede odre viejo con el Evangelio de 1980 o del año 2000, no le permite recibir esas nuevas perlas que Dios tiene. Hoy estaba oyendo en mi oficina, hoy subieron al aire el mensaje ese de qué echamos en la olla. Ahí solamente los odres nuevos pueden resistir esa pregunta, ese reto, ese desafío. Como el mensaje del domingo. ¿Dónde perdimos el hacha? ¿Qué pasó con la pasión? ¿Dónde perdimos ese fuego? ¿Por qué devolvimos los privilegios? ¿Qué pasó en nuestro interior? Seguramente nuestro odre ya se está envejeciendo. Porque supuestamente después de un ministerio debiéramos desear otro y otro y otro. Por eso es que yo tengo demostrado que la escuela de ministerios es el diaconado, porque ahí es en donde se aprende todo lo referente al templo, cómo limpiar baños, cómo dar bienvenida, cómo limpiar sillas, cómo limpiar el piso, para después poder limpiar corazones. Porque si somos capaces de aprender a lavar un inodoro, después vamos a ser capaces de lavar un corazón humano. Pero muchos se quedaron en el diaconado, ya no anhelaron más, y ese es el peligro de que su odre se empiece a envejecer. Porque el vino nuevo, que es lo que marea, hablando del vino físico, el vino joven no tiene tan buen sabor como el vino añejo. Por eso es que las perlas del Antiguo Testamento tienen un sabor y las perlas del Nuevo Testamento tienen otro sabor. Por eso Jesús dice, y no se echa vino nuevo en odres viejos. Entonces a esta gente hay que predicarles todavía del Antiguo Testamento. ¿Me estoy explicando? Esto tiene que ser una radiografía para que nosotros mismos nos examinemos. ¿Estamos avanzando como odres nuevos, anhelando que nos echen más vino nuevo, o nos estamos estancando? Ya no participamos, no nos interrelacionamos, no amamos, pues. Y entonces esa es una señal inequívoca de que seguramente nuestro odre se está envejeciendo. Porque el vino nuevo lo que produce es más deseo de tener más vino nuevo cada vez. Ahí es en donde viene la relación con el Espíritu Santo. El deseo, dame más, Señor. Dame más. Quiero más de tu presencia. Quiero más de tu gracia, más de tu amor. Renueva un espíritu en mí, le dijo el salmista. Renuévalo. No quiero ser un odre viejo que tú tengas que dejarme arrinconado en algún lugar. Es cierto, con salvación, con un día voy a ir al cielo, pero si yo no quiero en esta tierra ser un odre tan viejo que ya no me renueves tu espíritu dentro de mí. ¿Por qué el espíritu tiene que ser renovado? Y hablo del espíritu de Dios, no el mío. Lo que yo tengo que renovar en mí es mi mente, eso dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que el Espíritu Santo se renueve. Entonces yo tomo la decisión de ser un odre viejo, de que el vino nuevo ya no sea derramado sobre mí. Y entonces me quedo con el vino viejo. Hablo mucho de Isaías, de Ezequías, de Jeremías, pero no hablo de las misericordias, de las bondades, de los milagros de Dios. ¿Y dónde está la fe?
La fe está en oír la palabra. En oír la palabra. Pero cuando esa palabra ya cansa, ya aburre, ya se vuelve rutinaria para mí, tengo que entender, mi odre se envejeció. Y es cuando tengo que ser valiente. Tengo que ser valiente y decirle, Señor, ya no siento lo mismo. Perdí el sabor, perdí el paladar. Ya lo mismo me da tomar esto que lo otro. Ya no despierta en mí esa sensación de frescura, de anhelo. Los avatares de la vida, las situaciones cotidianas de la vida han envejecido tanto mi odre que tú tienes razón. Tú no quieres que yo me pierda. Pero para no perderme, según lo que estoy entendiendo, se me está vedando el privilegio de escuchar, de aprender, de renovar en mí el vino nuevo. Y entonces, lógicamente, la iglesia empieza a envejecer. Empieza a envejecer. Pero la esperanza para mí como pastor es que siempre van a haber odres nuevos que soporten esto, que soporten la disciplina, la exigencia, que soporten, como decía mi esposa en su mensaje del martes, que soporten esa exigencia del por qué, para que no se me pierdan, para que no se adormezcan, para que no se insensibilicen ante la palabra, para que no pierdan esa emoción, esa sensación de desear estar en la casa de Jehová. Como dijo el salmista, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero para muchos odres viejos ya no es emocionante venir a la iglesia. Ya no es emocionante leer la palabra. Tienen sus rutinas como odres viejos. Tienen ya su esquema y nadie los va a mover de ahí. Y repito, Dios es tan precioso que dice, no, si a este le muevo sus conceptos se me va a perder. No va a aguantar. No va a aguantar. Por eso a veces nosotros los pastores no respondemos todas las preguntas. Pastor, ¿qué opina de tal cosa? Vamos a ver cómo te explico. ¿Cómo te explico? Por eso es que Jesús buscaba e inventó las parábolas. ¿A qué compararé? Vamos a ver, para hacerlo digerible, ¿a qué lo comparo? ¿Cómo hago para que me lo entiendan? Porque si se los declaro, como le dijo a Nicodemo, si te hablo de los misterios del reino, no vas a entender, Nicodemo. Porque Nicodemo, un odre tan viejo, tan religioso, que era un sabelotodo del Antiguo Testamento, pero Dios le quiere hablar del reino de los cielos que aparece en el nuevo pacto. Nicodemo no iba a aguantar eso. Por eso le dijo, ¿qué tal si te hablara? Entonces muchas cosas que Dios nos revela a nosotros, a los pastores, no las podemos decir por los odres viejos. Por eso los fariseos, que eran unos odres viejos, ya todos rajados, porque los odres son cueros. Los odres eran unas vasijas, pero de cuero, curtido. Y el vino nuevo, poco a poco, los iba inflando, porque el vino nuevo se fermenta, y los iba inflando hasta que empezaban a rajarse como los zapatos viejos, ¿verdad? Fíjese que si usted no usa un par de zapatos por mucho tiempo, se le quiebran. Se le quiebran. ¿Y cómo es que si no lo usó se quebró? Por no usarlo. Entonces, el odre, si no se usa, si no se renueva con vino nuevo, se empieza a rajar. Y entonces dice que se echa a perder el vino, porque en las rajaduras se desperdicia. Y el odre se va a perder. Y entonces, para que no se me pierda el odre, no le echo vino nuevo. O sea que es pura misericordia de Dios evitar que algunos vengan. Evitar que algunos vengan. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser bueno eso? Porque Dios está cuidando el odre. Es como darle a un niño un pastel de un algo que tenga licor, por ejemplo.
¿Quiero probar? No es tu tiempo. Un poquito y apenas le da. Apenas se lo pone en la punta de la lengua, porque no está capacitado para aguantar ciertas cosas. Igual pasa con la iglesia. Odres viejos. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Por eso es que yo le invito a usted, me invito a mí mismo a cuidar, a no convertirme en un odre viejo, a no soportar esas nuevas cosas. Porque quiero terminar con esto, tengo un minuto. Si nosotros como pastores exigimos a la congregación un estilo de vida agradable al Señor, imagínense a nosotros, ¿qué nos exige Dios? Si los maestros exigen, ¿cuánto se le exige al maestro? Entonces es fácil entender. Los que no aceptan la autoridad, la disciplina, las exigencias, son odres viejos. Ya tienen sus odres tan oxidados, tan viejos, que el vino nuevo no lo soporta. Entonces venimos al cumpleaños del hijo, pero no por el hijo, sino por el pastel. Y entonces esta mamá, cuando le dijo a su hijo: ya viste, mi hijo, cómo te aman. No es cierto, no amamos al hijo. Lo que amamos es su pastel, es sus dulces, sus milagros, pero no al hijo. Porque el hijo dijo: mis seguidores estén donde yo estoy. Mis seguidores estarán donde yo estoy. Les invito para que cierren sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias por instruirnos, por enseñarnos, por desafiarnos a examinar nuestro odre. Si ya se envejeció tanto, Señor, que no somos capaces de discernir estas perlas maravillosas que tú nos das, y que lo único que tú buscas es renovarnos día tras día, depositar en nosotros tu vino nuevo para hacer bendición para otros. Pero Señor, tenemos que reconocer, es posible que ya nuestro odre se puso tan viejo que tú, por misericordia, no me has borrado de tu libro de la vida. Pero yo, Señor, ya me envejecí tanto que ya ni caso le hago a tu palabra. Ya no obedezco tu llamado. Tú me invitaste a servirte y sencillamente yo di la vuelta y me fui, Señor, como el hijo pródigo. Me fui lejos del llamado que tú me diste. Me fui lejos del ministerio. Me fui lejos de la profecía que tenía antes. Es cierto, Señor, mi odre se envejeció tanto que ya el vino nuevo no hace mella en mí. Y estoy tan indiferente y tan frío que esto de venir a tu casa se ha vuelto una rutina horrible, oxidada, que si no fuera, Señor, por el qué dirán, quizá yo ya no hubiera venido más. Son más valientes los que han dado la vuelta y se han ido. En cambio nosotros muchas veces, Señor, no tenemos ese valor. Pero quizá es porque tú aún quieres darnos otra oportunidad de rejuvenecer nuestro odre, para que sigas echando sobre nosotros vino nuevo. Lo que otros han desperdiciado lo quiero yo, Señor. Muchas gracias por esta preciosa congregación. Yo tengo la fe y la esperanza que vamos a ser una congregación nuevamente activa, una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora, generosa, que no cierra su mano al necesitado. Yo creo eso. Lo he creído por años. Lo he visto esporádicamente. Lo he visto en odres nuevos, pero también reconozco que hay odres viejos a quienes tú no les puedes confiar tu vino nuevo. Ten misericordia de nosotros y guárdame a mí
de convertirme en un odre viejo. Bendecimos las ofrendas, bendecimos el gesto y el detalle de tu pueblo al ofrendar para tu casa. Que este mes haya suficiente para pagar la renta de este local. Que nadie pueda hablar mal de ti por culpa nuestra. Ayúdanos, aviva el don, Señor, que tú has puesto en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.